aceptar esta verdad no es un acto de resignación. Es el comienzo de la libertad. Porque cuando uno deja de esperar un Salvador, empieza a descubrir algo mucho más poderoso, la capacidad de sostenerse a sí mismo. He conocido muchas historias de personas que aman profundamente, que dan todo, que se entregan, y sin embargo se quiebran porque nunca aprendieron a preguntarse, ¿qué hago ahora con lo que sé? ¿Qué pasos puedo dar para salir adelante? Esa es la pregunta que marca el inicio de una nueva etapa. No se trata de negar el dolor, sino de transformarlo en aprendizaje. Ahí empieza la verdadera independencia emocional. Esa que no depende de tener o no compañía, sino de sentirse completo con lo que uno es. Entonces, cuando comprendemos que nadie va a venir a salvarnos, ocurre un giro interior. Dejamos de mirar hacia la puerta esperando que alguien entre y empezamos a mirarnos al espejo. Ahí está el punto de partida. Es ahí donde comienza la reconstrucción y aunque al principio duela, es precisamente ese momento el que inaugura la posibilidad de volver a elegirnos. La soledad como espejo. La soledad, aunque muchos la teman, no siempre es una enemiga. A veces es el espejo más honesto que tenemos. Cuando el ruido externo se apaga, aparece una voz interna que durante años ignoramos. Una voz que no grita, pero insiste. Esa voz nos pregunta quiénes somos realmente, qué queremos, qué parte de nosotros dejamos abandonada intentando agradar o sostener a los demás. Y responder a esas preguntas puede doler porque nos enfrenta con todo lo que evitamos mirar. Pero también es el primer paso hacia la autenticidad. Estar solo no es lo mismo que sentirse solo. Estar solo es una circunstancia. Sentirse solo es una interpretación. Y las interpretaciones pueden cambiar. Podemos estar en una habitación llena de gente y sentirnos vacíos, o podemos pasar una tarde en silencio y sentirnos plenos. La diferencia está en el vínculo que cultivamos con nosotros mismos. Cuando ese vínculo se fortalece, la soledad deja de ser una amenaza y se convierte en un espacio fértil, un territorio donde uno puede reencontrarse. El problema es que desde pequeños nos enseñaron a temerle al silencio, a buscar validación constante. La cultura, las películas, los cuentos de amor nos programaron para creer que sin alguien al lado no somos suficientes. Y esa idea se instala tan profundo que terminamos midiendo nuestro valor según la mirada del otro. Lo que no se nos dijo es que esa búsqueda desesperada nos aleja justamente de lo que queremos encontrar: paz, reconectar con uno mismo. Muchas personas viven desconectadas de sí mismas. Se acostumbraron tanto a atender las necesidades ajenas que olvidaron las propias. Se convirtieron en expertas en leer el estado emocional de los demás, pero incapaces de reconocer el propio. Responden «estoy bien» casi por reflejo, sin detenerse a verificar si eso es cierto. Y esa desconexión tiene un precio: la pérdida de sentido. Porque cuando uno deja de escucharse, empieza a vivir en automático, cumpliendo funciones, pero sin alma. Por eso un ejercicio simple puede cambiar mucho. Detenerse 3 veces al día y preguntarse, ¿qué estoy sintiendo ahora? No vale responder nada. Hay que buscar, escarbar, poner nombre a la emoción. Tal vez sea ansiedad, tristeza, frustración o calma. Reconocerlo es empezar a existir de nuevo y después validar lo que se siente. Decir, está bien sentir esto. Ese gesto tan pequeño es un acto de amor propio. Cuando aprendemos a escucharnos, ya no necesitamos tanto ruido para sentirnos vivos. Ya no buscamos fuera lo que siempre estuvo dentro. Y entonces la soledad deja de ser un castigo y se vuelve un lugar de encuentro. Un sitio donde el silencio no asusta, sino que abraza. Y desde ese silencio nace algo nuevo, la capacidad de construir una vida que no dependa de las ausencias, sino del valor de nuestra propia presencia. Amor versus necesidad,
Vivimos en una sociedad que nos enseñó a confundir amor con necesidad. Nos repitieron que estar en pareja es sinónimo de éxito emocional, que la soledad es un defecto que debe corregirse cuanto antes. Por eso tanta gente se aferra a vínculos que ya no los hacen bien, por miedo a quedarse sin nadie. Pero lo cierto es que una relación basada en la carencia no es amor, es dependencia, y toda dependencia, tarde o temprano, destruye lo que toca. El verdadero amor no nace del te necesito, sino del te elijo, porque quien necesita se aferra, quien elige comparte. Cuando uno está bien consigo mismo, las relaciones dejan de ser refugios y se convierten en espacios de crecimiento. Pero para llegar ahí, primero hay que aprender a estar solo, no como castigo, sino como práctica de autoconocimiento. La soledad voluntaria es una terapia en sí misma. Te enseña a escucharte, a decidir, a no temerle al vacío. A muchos les asusta la idea de pasar tiempo a solas. Creen que el silencio los devorará. Pero el silencio solo revela lo que ya estaba dentro. Cuando aprendemos a no evitarlo, descubrimos que no era un monstruo, sino un maestro. En esa quietud aparecen las verdades que ignoramos mientras corríamos de una relación a otra. Entendemos qué queremos, qué límites dejamos pasar, qué heridas seguimos arrastrando. Y ese entendimiento es la base de toda sanación. Reprogramar el miedo a la soledad. El miedo a la soledad tiene raíces profundas, no es solo emocional, es biológico. El cerebro humano está programado para buscar conexión. En la infancia, la ausencia de cuidado podía significar peligro real. Pero ese mecanismo de supervivencia quedó activado en muchos adultos, aun cuando ya no corren riesgo físico. Por eso, ante la idea de estar solos, el cuerpo reacciona como si estuviera en peligro, el corazón se acelera, la mente se llena de pensamientos catastróficos, el cuerpo se tensa, no porque haya un peligro real, sino porque el cerebro aún no aprendió a distinguir entre estar solo y estar abandonado. La buena noticia es que eso puede cambiar. El cerebro tiene una capacidad maravillosa llamada neuroplasticidad. Significa que puede aprender y desaprender, moldearse, adaptarse. Si aprendió a tener miedo, también puede aprender a no tenerlo, y eso se logra con práctica, con pequeñas dosis de soledad elegida. Quedarse una noche en casa sin buscar distracciones, salir a caminar solo, ir al cine sin compañía, viajar solo un fin de semana. Cada una de esas experiencias le enseña al cerebro que la soledad no mata, que puede incluso ser agradable. Poco a poco, lo que antes parecía insoportable se convierte en un espacio de libertad. Y ese es uno de los aprendizajes más poderosos que existen. Descubrir que puedes estar solo sin sentirte solo. Que la soledad no te resta valor, te lo revela. Porque cuando uno deja de necesitar compañía para sentirse completo, por fin puede amar sin miedo, sin mendigar, sin perderse en el otro. Liberarse de la culpa aprendida. Uno de los mayores enemigos del bienestar emocional es la culpa, una culpa silenciosa, instalada desde la infancia, que te susurra que siempre podrías haber hecho más, que si pensás en ti, sos egoísta, que si pones límites, decepcionás, que si elegís tu paz, abandonás. Esa culpa no nace de la conciencia, sino de la educación emocional distorsionada que muchos recibimos. Aprendimos a asociar el amor con el sacrificio, la entrega con el olvido de uno mismo, y así crecemos creyendo que cuidar de los demás es más noble que cuidarnos a nosotros mismos. Pero la realidad es otra, no puedes dar lo que no tienes. Cuando te vacías completamente por sostener a otros, terminás dando cansancio, irritación, resentimiento. Cuidar de ti no es un acto de egoísmo, es una forma de preservar tu capacidad de amar, porque solo una mente en calma y un corazón nutrido pueden ofrecer algo genuino. Lo contrario no es amor, es agotamiento. He conocido personas que se sienten culpables por descansar, por decir no, por no estar disponibles las 24 horas. Viven con una exigencia interna que no tiene compasión. Y lo más triste es que esa exigencia suele venir de voces del pasado, padres, parejas, maestros, una sociedad que idealiza la abnegación. Pero esas voces no son tuyas, son ecos que se quedaron grabados y podés aprender a bajarles el volumen.
La culpa saludable existe, claro. Aparece cuando hacemos algo que va contra nuestros valores y nos invita a reparar. Pero la culpa tóxica, la aprendida, esa que se activa incluso cuando haces algo bueno para ti, esa no sirve para nada. Es un mecanismo de control que te mantiene pequeño, limitado, obediente, y si no la cuestionás, dirige tu vida. Cada vez que sientas culpa por pensar en ti, hazte una pregunta simple. ¿Realmente hice algo malo o solo hice algo que otros no esperaban de mí? Si la respuesta es lo segundo, soltala, no es tuya. No cargues con responsabilidades emocionales que no te corresponden. El amor no se mide por el sufrimiento, sino por la autenticidad. Liberarte de la culpa aprendida no es fácil. Implica desarmar años de condicionamientos, poner en duda creencias que parecían verdades absolutas. Pero cuando lo lográs, aparece algo extraordinario, el alivio, ese suspiro profundo que llega cuando por fin entendés que no tenés que ser perfecta, que no tenés que cumplir todas las expectativas, que mereces descansar, equivocarte, elegirte, y ese alivio, esa paz interna, vale más que cualquier aprobación externa. Autonomía económica como dignidad. Otro de los pilares fundamentales para salir adelante, aunque nadie te acompañe, es la autonomía económica. Muchas veces se habla de libertad emocional, pero sin independencia material, esa libertad se vuelve frágil. El dinero no compra la felicidad, pero la falta de él puede comprarte una larga lista de preocupaciones, miedos y dependencias. He visto a demasiadas personas quedarse en relaciones que las lastiman porque temen no poder sostenerse solas, y eso no es amor, es supervivencia disfrazada. La independencia no es un lujo, es una necesidad. Significa poder tomar decisiones sin miedo a quedarte sin techo, sin comida o sin recursos básicos. Significa poder decir no sin que esa palabra te deje vulnerable. Construir autonomía económica no se trata de ambición, sino de dignidad. Es el derecho a elegir tu vida sin que otros decidan por ti. Para empezar ese camino, lo primero es mirar de frente tu realidad financiera, sin vergüenza ni autoengaño, saber cuánto gastás, cuánto necesitas, qué deudas tenés, qué recursos podés generar. Ese diagnóstico es como un espejo. Puede incomodar, pero te da claridad. Luego, identificar tus habilidades. Todos tenemos algo que sabemos hacer, algo que puede transformarse en un ingreso. Cocinar, enseñar, reparar, organizar, crear. No hay talento pequeño cuando se usa con propósito. También hay que entender que la independencia no llega de un día para otro. Es un proceso. Y empieza con pasos pequeños. Ahorrar, aunque sea una cantidad mínima cada mes, tomar un curso para aprender algo nuevo, ofrecer tus servicios en algo que dominás, buscar alternativas. Lo importante es moverte. La acción, aunque sea pequeña, rompe la sensación de impotencia. Cada decisión consciente fortalece tu autoconfianza. Y no hay edad para empezar. He visto personas que reconstruyeron su vida económica después de los 50, incluso de los 60. Lo hicieron porque entendieron que nunca es tarde mientras haya voluntad. El miedo al fracaso es natural, pero quedarse quieto por miedo garantiza el fracaso. Fallar forma parte del proceso. Cada intento fallido te enseña algo, te acerca a una versión más sabia de ti. Y cuando lográs generar tus propios recursos, algo dentro de ti cambia. Ya no dependés de la buena voluntad de nadie. Ya no necesitas pedir permiso para existir. Descubrís un poder interno que no sabías que tenías. Y desde ese lugar, cada paso, por pequeño que parezca, se convierte en una declaración de libertad. El camino continúa. Al final, salir adelante cuando nadie te acompaña no es un acto heroico, es un acto humano. Es aprender a sostenerte, a mirarte con ternura, a reconocerte sin disfraz. Es descubrir que la vida sigue teniendo belleza, incluso en medio del cansancio, y que la fortaleza no se mide por cuántas veces caes, sino por cuántas veces decidís levantarte. Porque al final la resiliencia no es una palabra bonita, es una práctica diaria. Es levantarte aunque el alma pese, darte una nueva oportunidad cada mañana. Es confiar en que aunque no tengas todas las respuestas, todavía podés construir algo bueno con lo que te queda. Y cuando lográs hacerlo, cuando descubrís que tu propio reflejo
te sostiene, entendés que nunca estuviste completamente solo. Siempre tuviste la compañía más fiel que existe, la tuya.